Venga, pues vamos a comentar Luces de Bohemia de Valle Inclán. En la última reunión que hicimos Niebla ya nos adentramos en el siglo XX, pero en el ámbito de la novela, y ahora vamos a dar un salto al teatro, tanto en este encuentro como en el siguiente que veremos, Bodas de Sangre. A principios del siglo XX, en las primeras décadas, bueno, como sabemos, en el siglo XX ocurren muchos acontecimientos históricos que van a hacer que la literatura se vea afectada, ¿no? Pues tenemos el periodo de república, una dictadura, una guerra civil, otra dictadura, una época de transición, que la literatura pues, va a ser reflejo de todos esos acontecimientos históricos y sociales. Y ahora nos vamos a situar en una época anterior, principios del siglo XX, las dos primeras décadas, casi nos adentramos un poco en la tercera década, en la que conviven dos corrientes literarias en cuanto al teatro. Por un lado, un teatro comercial y conservador, a gusto del público burgués, era el teatro que más triunfaba en la época, pero frente a este surge un teatro mucho más experimental, un teatro que quiere romper con toda la tradición anterior e empezar a impregnarse de las vanguardias que están empezando a ver la luz por el resto de Europa, ¿no? El surrealismo, el expresionismo, el simbolismo, toda una serie de corrientes. Sin embargo, como digo, a principios del siglo XX, la clase burguesa, que son realmente los que van al teatro y los que van a pagar esa entrada, ya no es como en el siglo de oro que veíamos que todo el mundo iba al teatro, daba igual su condición social, aquí ya no. Entonces, como decía Lope, ¿no? Se acomoda el teatro a los gustos del vulgo. Si este público va a preferir un teatro conservador, pues es el que prima en la época. De hecho, muchos dramaturgos de este género más experimental no llegan a publicar sus obras, ni siquiera a estrenarlas, porque no tienen un público al que dirigirlas. Dentro de este teatro comercial y conservador destaca la figura de Jacinto Benavente, no sé si lo habíais oído, fue premio Nobel de Literatura en 1922. En cuanto al teatro experimental, hay grandes nombres de este teatro. No solo ocurre esta ruptura en el teatro, ¿no? También la podemos ver en la poesía, por ejemplo. Esta mezcla de tradición y vanguardia la vemos reflejada en algunos poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca, quien cultiva esa faceta más tradicional, por ejemplo en su romancero gitano, que rescata ese verso, el romance. Y luego tenemos unas obras mucho más vanguardistas, como Poeta en Nueva York, que sigue la estética del surrealismo. Centrándonos en el teatro, algunos de los grandes renovadores del teatro de principios del siglo XX son Miguel de Unamuno, que habíamos visto su faceta como novelista, pero también tiene obras de teatro, por ejemplo, Fedra o Sombras de Sueño. En ellas sigue una estética muy parecida a la que vimos en Niebla, ese existencialismo, querer desentrañar lo que hay en el interior de los personajes, cuestiones acerca de la vida, acerca de la muerte, de la propia existencia. Luego tenemos a Zorín, con un teatro mucho más poético. También Ramón Gómez de la Serna, con un teatro más humorístico, sabemos que es una de las características que predominan en su obra. Y por último, Ramón del Valle Inclán, el que nos ocupa en esta ocasión, con su gran aportación, que es el esperpento, ¿no? Que va a ocupar la mayor parte de sus obras desde Luces de Bohemia hasta el final de su producción. Sin embargo, como he dicho, tenemos grandes nombres también en la generación del 27, como Federico García Lorca, con obras más tradicionales, más cercanas a lo que conocemos como dramas rurales, que decimos con Yerma, La Casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, que será la que leeremos el mes que viene, y obras mucho más vanguardistas, como Así que pasen 5 años o El Público. En cuanto a las principales características, pues como digo, se van a ver impregnadas de esas vanguardias europeas y también de corrientes psicológicas que están en auge en la época, como el psicoanálisis de Freud y todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, ¿no? Lo onírico se va a querer representar mucho en estas obras teatrales tan innovadoras que, bueno, van a tardar un poco en ver la luz porque el público todavía no está a favor de este tipo de obras. Centrándonos ya en la figura de Valle Inclán, Valle Inclán nace en Vilanova de Arousa, que es un municipio de Galicia, en 1866, en el seno de una familia noble que se había adaptado muy bien a los nuevos tiempos. Él siempre tuvo mucho interés por la literatura, pero empezó a estudiar la carrera de Derecho en Santiago de Compostela, aunque la abandonó enseguida para dedicarse íntegramente a las letras. En este momento que decide dedicarse a las letras, su nombre real era Ramón Valle y Peña. Entonces, en el momento que decide dedicarse a la literatura, adopta el seudónimo de Valle Inclán, que era un apellido que tenía un antecesor suyo, un familiar paterno, y decide tomarlo para firmar sus obras. En 1892 viajó a México y se impregnó de todas las corrientes literarias que florecían en esa época allí, y a su vuelta se instaló en Madrid. Empezó a frecuentar círculos literarios, sobre todo con miembros de la generación del 98, como Antonio Machado, Unamuno, Pío Baroja, entre otros. Y su personalidad ya empezó a ser bastante conocida en el Madrid de la época, porque era un personaje bastante peculiar, ¿no? Muy bohemio, pero también una personalidad muy excéntrica, podríamos decir. Tuvo una pelea con un coetáneo, Manuel Bueno, que le llevó a acabar perdiendo el brazo izquierdo incluso, o sea, para que veáis el grado de la personalidad de este señor.
Su obra va evolucionando desde una estética mucho más modernista, como podemos ver en sonatas, hasta toda la estética del esperpento que vemos en Luces de Bohemia, Martes de Carnaval y obras posteriores. Sin embargo, no solo cultiva el género dramático, sino que también hace sus pequeñas obras pues de poesía, de novela, incluso obras en la prensa, participa a veces, y mucha traducción también. En los inicios de la República fue uno de los grandes defensores de la República y fue miembro, bueno, concretamente director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Unos meses antes del estallido de la Guerra Civil, el 5 de enero de 1936, muere en Madrid y dejándonos, bueno, pues todo este legado literario. Para los críticos especialistas en la obra y vida de Valle Inclán les es muy difícil separar lo que realmente es ficción de lo que es realidad, ¿no? Porque él mismo se encargaba de difundir anécdotas de su vida falsas, ¿no? Por ejemplo, de lo que he dicho que le faltaba el brazo izquierdo, pues él contaba que le había ocurrido en México, era perseguido por un bandido, entonces pues en esa pelea perdió el brazo. A otros les contaba que un león se lo había arrancado en otra pelea que había tenido. Luego además decía que cuando le tuvieron que amputar el brazo pidió que no lo anestesiaran para que él quería ver realmente cómo le estaban haciendo la operación, ¿no? Se inventó circunstancias extrañas de su nacimiento, en fin, toda una serie de invenciones que él mismo propiciaba que nos resulta difícil separar lo que fue el personaje de lo que realmente fue Valle Inclán. Esto se relaciona muy bien con la construcción de sus propios personajes de sus obras, ¿no? Él mismo aplicó en cierta medida el esperpento a su propia vida, ¿no? Esa deformación grotesca de su propia realidad que luego veremos en sus personajes. En cuanto a los géneros literarios, he dicho que cultivó los 3 géneros literarios, sin embargo, no estaban claras las fronteras entre uno y otro. ¿Qué quiero decir con esto? Sus obras novelísticas, por ejemplo, las novelas, muchas veces tenían ciertos rasgos poéticos, ¿no? Un lenguaje muy lírico, a veces incluso introducía algo de verso, y lo que nos pasa en esta obra, que pese a que es teatro, muchas veces las acotaciones son súper largas, ¿no? Algunos críticos dicen que podría haber pasado a la historia de la literatura solamente por las acotaciones. Hay descripciones de los personajes o de la luz o de los espacios súper detalladas propias de la novela, ¿no? Parece un fragmento de novela insertado en una obra teatral. En cuanto a la prensa, sus coetáneos era muy frecuente que trabajasen tanto sus propias obras como pues, publicaciones mensuales o semanales en la prensa. Él, en cambio, decía que la prensa avillanaba el estilo, intentaba rechazar siempre este tipo de colaboraciones, sin embargo, en situaciones de apuros económicos, pues acababa muriendo en la prensa, ¿no? Siempre sí que es cierto que hacía críticas literarias, ¿no? Sin perder de vista pues, ese punto más literario. Y luego sí que era muy frecuente las traducciones, sobre todo del portugués Echa de Queiroz, que tradujo muchas de sus obras. En cuanto a su trayectoria, ya centrándonos en su trayectoria teatral, podemos diferenciar 2 grandes etapas a las que Pedro Salinas, miembro de la generación del 27, les da nombre. La primera etapa corresponde a los primeros años del siglo XX y lo conocemos como la estética de las princesas. Ambientes muy refinados, de lujos, escenas muy sensuales. Frente a la segunda etapa, que es la estética de la calle del Gato, que ya vemos pues, estos ambientes más grotescos, deformados, que claramente Luces de Bohemia se inserta en esta segunda etapa. Bien, es cierto que no hay una ruptura radical entre la primera y la segunda etapa, sino que es una transición que se da de manera paulatina. Empieza pues, muy afín a esas corrientes modernistas. Valle Inclán era un hombre del antiguo régimen y quería que esto se viera reflejado en sus obras. Entonces, para criticar toda la burguesía de ese momento, él lo que quiere hacer en un primer momento es situarse pues, en esos ambientes refinados y desde dentro criticarlos. Sin embargo, conforme va evolucionando su obra, decide alejarse de esos ambientes y ya pues, los personajes de sus obras ya no son nobles, sino que van a ser pues, las personas más callejeras, ¿no? Más del día a día, chusma en muchas ocasiones, son los que protagonizan sus obras y ya no ocurren en grandes palacios, sino que ocurren a pie de calle y si es por la noche mejor, que es lo que vemos en Valle Inclán, en Luces de Bohemia. Luces de Bohemia se publica por primera vez en 1920, no se publica del tirón, sino que se publica en pequeños fascículos en la revista España, una revista creada y fundada por Manuel Azaña, desde el 31 de julio hasta el 23 de octubre de 1920. En 1924 se publica una edición íntegra de la obra, sin embargo, en esta edición se han añadido 3 escenas nuevas, la 2, la 6 y la 11. Estas escenas están perfectamente unidas entre sí con un hilo conductor que es la figura del preso catalán, que lo vemos que aparece en 3 escenas que justamente son estas que he añadido y coinciden con las escenas de mayor carga política, ¿no? Mayor defensa política. Tenemos que tener en cuenta que de 1920 a 1924 ha tenido lugar ya el golpe de Estado de Primo de Rivera y estamos inmersos en esa dictadura que pues, afecta también esta intención de Valle por introducir esta crítica. En cuanto al título,
luces, vemos que al principio de cada escena en las acotaciones hace una pequeña referencia a la luz, ¿no? De hecho, la luz está presente incluso en el propio personaje de Max Estrella, que es ciego, ¿no? Tenemos en él la oscuridad. Este término de luz tiene una doble simbología, o así al menos lo apunta la crítica. Por un lado, en la época el término luz era utilizado como sinónimo de dinero, y el tema del dinero también es muy frecuente a lo largo de toda la obra. Y la segunda perspectiva que apunta este título es la función que tenían los intelectuales de arrojar luz en una sociedad a sus conciudadanos, ¿no? Max pues, aparece como esa figura, ese intelectual, o al menos eso pretende él ser, que es el que debe arrojar luz a todos los que tiene a su alrededor, y aquí vemos por cierta parodia en cierto sentido porque ocurre todo lo contrario, ¿no? en la obra. En Luces de Bohemia se inserta en la estética del esperpento, de hecho así se publica, ¿no? Con el subtítulo de esperpento. El esperpento es una deformación grotesca y sistemática de la realidad. Se coge una escena y lo que se quiere hacer es deformarla a su máxima potencia, ¿no? Para entender esto es muy importante ver el punto de vista del autor con respecto a los personajes. En todas las novelas que tenemos, obras teatrales, lo que sea que haya una historia, podemos diferenciar tres puntos de vista del autor con respecto a sus personajes. Tenemos aquellos casos en los que el autor se sitúa por debajo de sus personajes, ¿no? Los personajes están por encima de él, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la tragedia griega. Luego tenemos casos en los que el autor se sitúa a la misma altura que sus personajes, ¿no? Los mira como un igual, y son aquellos casos en los que tenemos autores pues, muy empáticos con lo que les ocurre a sus personajes, comprenden lo que les pasa, por ejemplo, novelas de Shakespeare, por ejemplo, obras teatrales de Shakespeare, mejor dicho. Y luego tenemos en el caso del esperpento que el autor mira a sus personajes desde arriba, es un ser superior a ellos, los maneja como marionetas, que es lo que podemos ver aquí en Luces de Bohemia. Valle-Inclán teoriza muy pocas veces acerca del esperpento, de hecho podemos verlo en la escena 11, me parece que hace una pequeña alusión al esperpento, pero nunca llega a hacer un tratado, digamos, acerca de la estética del esperpento. Sí que vemos en su obra Martes de Carnaval una pequeña alusión en la que define el esperpento de esta manera. La estética del esperpento es una superación del dolor y de la risa, como si se viera el mundo con la perspectiva de la otra ribera, es decir, una perspectiva post-mortem, ¿no? Se refiere a la ribera pues, de la vida y de la muerte. Como digo, el esperpento no reproduce fielmente la realidad, sin embargo, esto es algo que ya hemos podido ver. No sé si os ha recordado alguna obra que hayamos leído, aunque el esperpento es algo original de Valle, sí que tiene pues, algunos elementos previos en tradiciones anteriores, ¿no? En el Buscón, no sé si os ha recordado alguien a la obra de Quevedo, ¿no? Quevedo en cierta medida también deforma la realidad, lleva a sus personajes a límites pues que no era una deformación de la realidad completamente, incluso cambiando de terreno ya a otras artes, en el ámbito de la pintura, Goya también podría ser un gran representante de esta estética del esperpento a su manera. Bien es cierto que en la Europa del momento, ya desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, está muy de moda pues, toda esta estética del arte deformado, ¿no? Y lo podemos ver aquí también. En cuanto a los personajes, el personaje principal pues evidentemente es más Estrella, pero Don Latino de Hispalis pues tiene ahí también un papel secundario y muy importante en la obra realmente, porque es el que va guiando los pasos de Max Estrella. Max Estrella es un poeta, o así lo había sido, un gran escritor, pero a raíz de su ceguera pues se da el alcohol y comienza ahí una decadencia en su vida, ¿no? Esta figura de Max Estrella es un personaje que está inspirado en un autor real, que es Alejandro Sagua, un gran poeta, bueno, ahora no recuerdo si era poeta o novelista, bueno, un escritor que se quedó ciego y a raíz de esa ceguera pues también acabó en la decadencia absoluta. De hecho, la mujer de Alejandro Sagua era francesa, aquí tenemos un guiño a Madame Colette, que también es francesa. Una de sus obras es Iluminaciones en la sombra, que nos recuerda también en cierta medida el título de Luces de Bohemia. De hecho, a Iluminaciones en la sombra le hizo el prólogo Rubén Darío, personaje que aparece en Luces de Bohemia, o sea, vemos cierta relación, ¿no? De hecho, Valle, en una carta que le escribe a Rubén Darío, dice que Sagua tuvo el final de un rey de tragedia, loco, ciego y furioso, que es realmente lo que le pasa a su propio personaje. En muchas ocasiones podemos cuestionarnos un poco la moral del personaje. Parece que en algunos casos empatiza con las injusticias, ¿no? Con la figura esa del preso catalán. Parece que él realmente está afectado por lo que está ocurriendo, está indignado, pero en el momento que llega al Ministerio de la Gobernación se calla y no dice lo que piensa, ¿no? O incluso acepta ese dinero que le dan un poco por debajo de la mesa para subsistir en cierta manera. Luego tenemos a Don Latino de Hispalis,
el supuesto amigo de Max Estrella, ¿no? Que actúa como, en cierta medida como su lazarillo, ¿no? Nos puede recordar algunas obras que hemos leído con esos criados que veíamos, por ejemplo, en Celestina, que le aconsejaban en función de sus propios beneficios, ¿no? Para acabar ellos ganando, pues en el caso de Celestina, pues ese beneficio económico que también podemos ver aquí, pues cuando le roba el décimo, en la librería cuando coge más dinero de la cuenta, vende los libros con ese engaño. Tenemos aquí toda una crítica. Y de hecho hay unas líneas al final de la obra que es: en España el mérito no se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. Que refleja. Que refleja perfectamente pues todo lo del personaje de Don Latino de Ibáñez. Asimismo aparecen muchísimos otros personajes. 2 de cada 3 personajes de la obra no tienen nombre. Aparecen como grupos, pues un grupo social o un oficio concreto, como representando colectividades. Se quiere hacer un sinécdoque del Madrid de la época para, pues eso, hacer esa crítica social que él quiere hacer. Vemos personajes reales, entre ellos Rubén Darío, Max Aub, Zaratustra realmente es un editor modernista, Gregorio Puello. Vemos también personajes literarios. El Marqués de Bradomín es el protagonista de sus sonatas de Valle. Bueno, toda una serie de personajes que van a reflejar pues ese Madrid más absurdo, brillante y hambriento también, ¿no? En cuanto al género literario, aparentemente nos parece una obra teatral. Sin embargo, la crítica habla de 3 posibles géneros que influyeron en que Valle acabara concibiendo esta obra, no tan teatral, pero en cierto punto también cercana a la novela. Estos 3 géneros: el primero es el género chico, un tipo de teatro breve musical conservador que era muy frecuente en la época, muy común. Luego tenemos la parodia, tenemos un lenguaje muy próximo a la parodia, muchas frases hechas, gitanismos, muñequización de los personajes. Y luego tenemos el otro gran género al que apunta Jesús Rubio, que es el de la revista teatral política, un género híbrido entre el teatro y la prensa. De hecho, la obra se publica en prensa por pequeños fascículos. Es una obra que tiene, este género es un género que tiene mucha intencionalidad política, incluye esas críticas, escenas en las que los personajes van recorriendo una ciudad y a raíz de ese recorrido pues les van surgiendo diferentes temas de actualidad que criticar o defender. Por ello, bueno, pues hay mucha parte de la crítica que defiende esta perspectiva. En cuanto a los temas, el espacio y el tiempo, la obra ocurre en una sola noche, en Madrid. Todas las escenas ocurren en Madrid. Solamente hay 2 lugares que aparecen repetidos, que es la taberna de Picalagartos al principio y al final, y la casa de Max también al principio y al final. Luego veremos la simbología de estos 2 espacios. Resulta bastante inverosímil creer que todo esto puede ocurrir en una noche, ¿no? Pero bueno, hay noches muy largas, entonces... La importancia de la luz, como ya he dicho, al inicio de cada escena hace una pequeña referencia a la luz, desde el título hasta bueno, presente en todas las escenas. Y luego tenemos muchos otros temas, el principal es ese recorrido de Max, pero otros muchos temas que va tratando, como las huelgas, la clase obrera, la muerte, la religión, la política, la corrupción, en fin, toda una serie de temas que él quiere reflejar pues la realidad de la España que él estaba viviendo, una España con la que él no estaba nada de acuerdo. En cuanto a la organización de la obra, normalmente habíamos visto que las obras se dividían en actos, las obras teatrales, ¿no? Tenemos muchas veces en 3 actos, pero aquí no tenemos actos, aquí tenemos directamente escenas. 15 escenas, contando esas 3 escenas añadidas, la 2, la 6 y la 11, la primera funcionaría como un prólogo y las 3 últimas, la 13, 14 y 15, funcionarían como un epílogo, pues todas ellas se sitúan después de la muerte del protagonista, ¿no? Parece que cuando ya ha muerto el protagonista la obra ya debería terminar, pero tenemos esas 3 escenas a modo de epílogo. La obra es una obra circular. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que en la escena 1 tenemos muchos rasgos que vamos a encontrar también en la escena 15. ¿Cuáles son estos rasgos? En la primera, la obra comienza con una propuesta de suicidio colectivo de toda la familia. Max, su mujer, Madame Colette y la hija. Al final de la obra, este suicidio colectivo no se da como tal, pero los 3 personajes acaban muertos, ¿no? Max de una manera y su mujer y sus hijas pues de otra manera. En la primera escena, Don Latino le lleva ese dinero que ha conseguido con los libros, y en la última escena, Don Latino también recibe ese dinero fruto de ese 10º premiado de lotería que le ha robado, igual que en la primera le ha robado dinero de la librería. Y luego tenemos en la escena 1 a Claudinita avisando que todo va a acabar en la taberna de Picalagartos, y en la escena 15 todo termina en la taberna de Picalagartos. Sin embargo, esta estructura circular no solo la vemos de aquí entre la escena 1 y la 15, sino que si doblásemos la obra por la mitad, el crítico Laborde dice que estableceríamos paralelismos entre todas las escenas, ¿no? La 2 con la 14, la 3 con la 13,
que esto refleja pues ese amor que sentía en cierta manera Valle Inclán también por las matemáticas, los números y todo lo que tiene que ver con esta simbología. Vamos a ver algunos de los pequeños rasgos con los que podemos conectar las escenas. Por ejemplo, entre la 2 y la 14, la 2 es la de la librería de Zaratustra, la librería que realmente es una cueva, con la escena 14 que vemos esa cueva, pero en este caso esa cueva ya es el foso en el que están metiendo a Max una vez ha muerto, ¿no? También tenemos diálogos entre intelectuales, en el caso de la escena 2, pues en la librería surge ese diálogo acerca de temas literarios, y en la escena 14 pues tenemos los diálogos entre Rubén Darío y el Marqués de Bradomín también sobre temas literarios. Entre la 3 y la 13 pues tenemos el alcohol como hilo conductor de ese destino del que no van a poder vivir los personajes, ¿no? En la primera escena pues aparece en la 3, en la taberna Picalagartos, pues Max intenta conseguir ese dinero para poder pagar el décimo, en una situación en la que el alcohol es uno de los grandes protagonistas, y aquí ya dice Madame Colette, augura un poco lo que le va a ocurrir. Y al final, en la escena 13, tenemos el mensaje de Madame Colette que dice: tú solo te mataste a su marido. Entre la escena 4 y la 12, pues lo mismo, tenemos ese tema de la muerte como hilo conductor. En la escena 4, Max dice que va a morir, y en la escena 12, pues ya ha muerto, justamente en esa escena. Entre la 5 y la 11, pues son dos escenas en las que cobra gran importancia la España del orden, ¿no? Pues guardias, policía, etcétera, ¿no? En la 5 tenemos ese grito de Max, que me asesinen, cuando se lo llevan hacia la cárcel, y en la 11 tenemos esa escena del niño que ha muerto, esa madre que pide ayuda porque han matado a su hijo. Entre la 6 y la 10 tenemos dos de los grandes diálogos de la obra. La obra, aunque es una obra teatral, no tiene muchos diálogos a dos entre los personajes, ¿no? En la 6 tenemos ese diálogo entre Max y el preso catalán, que reflejaría ese diálogo entre un intelectual y un obrero, una persona de clase obrera, y en el 10 tenemos ese diálogo entre Max y Don Latino con las prostitutas que conocen en la noche de Madrid. La 7 y la 9 se conectan por la idea de los modernistas, Rubén Darío, etcétera, ¿no? Que recuerdan, es el único momento de la obra que se arroja cierta luz, cuando recuerdan la bohemia parisina que habían vivido años antes. Es la única escena que se habla de la luz en un sentido positivo, no de oscuridad, de penuria, etcétera. Y todas estas escenas, bueno, como son 15, es impar, no casan todas con todas. Tenemos la escena 8, que es la escena sobre la que se articula toda la obra. La escena 8 es el momento en el que Max va al Ministerio de la Gobernación y recibe esa ayuda al Fondo de los Reptiles, que va a marcar todo un punto de inflexión en su vida, ¿no? Pasa ya de llamarse Max Estrella a Mala Estrella, que es como lo empiezan a llamar de ahí en adelante, ¿no? Parece que con esa aceptación de ese dinero ilegal, pues pierde toda su dignidad y no va a poder evitar su destino, que acaba siendo igualmente la muerte. Y ya para terminar, vamos a hacer una pequeña alusión al teatro expresionista. El expresionismo es otra vanguardia que surge en Alemania en torno a 1910 y de ahí se va extendiendo por el resto de Europa, también llega a España. ¿Dónde podemos ver algunos rasgos del expresionismo? Pues en las acotaciones, como hemos comentado, son muy importantes. Ahí se plantea esa visión del mundo fea y deformada. Tenemos los objetos o el vestuario, que en sí mismos los objetos parecen inofensivos, pero es el momento en el que los tocan los personajes cuando ya pues se deforman y adquieren esa connotación negativa. Lo mismo con el entorno, ¿no? Pues aparecen esos, como los típicos espejos estos que deforman, pues eso es lo que quiere reflejar Valle Inclán en esos entornos. Y ya para terminar con el estilo, pues tenemos la abundancia de frases nominales, exclamaciones, gestos bruscos, propios de personajes de Guiñol, como muñecas que él mismo mueve a su antojo. Y esto sería todo sobre Luces de Bohemia, así que ahora vamos a comentar un poco a ver qué os ha parecido a vosotros.